En la noche de hoy saludamos también a nuestros amigos que nos escuchan por las redes, esperando que el cielo de manera muy especial siga haciendo un trabajo en la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan, que nos ven, para que así el Espíritu Santo se pueda mover libremente en ellos y les ayude a tomar una decisión. Vamos a estudiar en la noche de hoy un tema que me ha llamado la atención y que de una u otra forma quisiera enlazarlo con lo que ha sido el título del tema de hoy. Como ustedes bien saben, el título del tema de hoy es el cronograma ¿de quién? De Dios. Y para eso necesitamos entonces darle un concepto o buscar un concepto de lo que es cronograma y así entonces espaciarlo a través de la Sagrada Escritura y poder visualizar qué es lo que quiere decirnos Dios a nosotros en la noche de hoy. Así que vean ustedes que me gustaría entonces iniciar dando un concepto de lo que es cronograma. Y voy a leer lo que he encontrado en el diccionario de lo que significa un cronograma. Dice que es una herramienta esencial, escuchen bien, una herramienta esencial para elaborar calendario de trabajo o actividades. Y con eso en mente, quisiera entonces partir diciendo una frase que debe estar grabada en la mente de nosotros. El Dios el cual sirve esta iglesia adventista del séptimo día es un Dios organizado. A ver, el Dios al cual sirve esta iglesia adventista es un Dios organizado. Amén. Y por ser un Dios organizado, Él de una u otra forma ha establecido cosas en la Sagrada Escritura que nos va a llevar a nosotros a confirmar la expresión y la frase que yo acabo de decir, que tenemos un Dios organizado. Ahora, para entender esto, a mí me gustaría espaciarme con ustedes a través de la Sagrada Escritura y mirar una de las profecías más grandes y largas que tiene la Sagrada Escritura, que nos van a ayudar a identificar que el cronograma de Dios es exacto y que lo que Él ha dicho lo ha cumplido, y si eso es así, entonces tenemos una garantía que es la que vamos a decir al final. Así que veamos lo que dice el libro de Daniel. Voy a pedirle que por favor usted busque en su Biblia el libro de Daniel, el profeta Daniel escribiendo su libro en el capítulo número 8 y verso número 13. Vean lo que dice la Sagrada Escritura de la siguiente forma. Entonces oí hablar a un santo. Están conmigo, ¿verdad? Daniel 8:13. Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejercicio para ser pisoteado? Vean ustedes entonces la pregunta que uno de los santos le hace al otro. Daniel, quien está en visión, está contemplando lo que está ocurriendo y está contemplando el diálogo que hay entre esos dos santos. Y dice el verso número 14 que uno de los santos responde: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Me gusta bastante, ¿no? Porque en ella nosotros vamos a encontrar que Daniel está contemplando la visión, está mirando a los santos y está viendo el diálogo que existe entre ellos, que uno hace una pregunta y el otro le da la respuesta. Y los 2300 tardes y mañana para la iglesia adventista del séptimo día es bien significativo. Cuando usted mira esto, usted necesita hacerse varias preguntas. La primera pregunta que necesita usted hacerse es:
¿De qué santuario está viendo Daniel que va a ser purificado, o a cuál santuario se refiere? Y para eso, mis apreciados, necesitamos darle un vistazo al capítulo número 7. Cuando usted mira el capítulo número 7 de Daniel, el verso número 9 en adelante, usted va a encontrar allí en esos versos del 9 al 14 una especie como de entrada, de juicio. Y vean ustedes lo que dice el verso número 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Se sentó un anciano de día. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente la rueda del mismo. Y dice, y voy a saltar rápidamente lo que dice el verso número 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y vi que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esa expresión ya la habíamos escuchado, ¿verdad? Ya la habíamos leído desde el día sábado, si recuerdan eso, ¿verdad? Y vean ustedes, y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será ¿qué? Destruido. Entendiendo esto, mis apreciados, necesitamos entonces responder a qué santuario está hablando aquí Daniel capítulo número 8. Y yo rápidamente les tengo que decir que es el santuario celestial. ¿Cómo así, pastor? Para eso necesitamos ir rápidamente a Éxodo. Y me gustaría que por favor usted me acompañara en el libro de Éxodo capítulo 25, en el marco de lo que Dios le está hablando a Moisés para la construcción de un santuario. Dice el verso número 8 de Éxodo capítulo 25: me erigirá un santuario y habitaré en medio de ¿quién? De ellos. Y dice ahora el verso 40, escuche bien: mira y hazlo conforme a ¿quién? Al modelo que te ha sido ¿qué? Mostrado en el monte. Tremendo, ¿no? Quiere decir que Moisés había visto un modelo de santuario, y ese modelo estaba ¿dónde? En el monte, y era el santuario ¿qué? Celestial. Ahora, para entender la purificación de ese santuario, necesitamos entender lo que se hacía en el santuario terrenal, ya que es un modelo del santuario ¿qué? Celestial. En el santuario terrenal existían dos servicios, en los cuales uno era un servicio diario que se realizaba una confesión en la mañana y en la tarde, y el otro se hacía donde, el israelita llegaba con el cordero, sacrificaba el animal y la sangre era rociada hacia el templo, y eso traía como consecuencia una contaminación. Luego el segundo servicio que se realizaba era lo que se conoce una vez al año, que era el día de la expiación. Y ese día de expiación hacía un servicio muy especial donde el sumo sacerdote escogía a dos corderos, y entre esos dos corderos echaba suerte. Una suerte caía sobre Azazel y otra suerte caía sobre Cristo. Ese que caía sobre Cristo era sacrificado, y con esa sangre limpiaba el santuario, y el otro que era echado a suerte por Azazel era colocado en el desierto para que muriera allí en el desierto. Ahora, entendiendo esto, mis apreciados, nosotros necesitamos comprender que el significado de lo que era un santuario terrenal aquí en la tierra llevaba como representación a lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Y para eso, vean ustedes lo que dice San Juan, capítulo número 1. San Juan, capítulo número 1, verso número 29. En el marco del mismo Juan, cuando ve al mismo Señor Jesús
capítulo número 23. San Lucas capítulo número 23, verso número 45 al 46, encontramos que cuando el Señor Jesús había muerto y ya dijo la última palabra, consumado es, dice que el velo del templo, ¿qué sucedió? Se rasgó. Es señal entonces de que ya en ese momento el santuario ya no tendría ninguna validez para sacrificar ningún tipo de cordero. Entendiendo esto, necesitamos también comprender que cuando Daniel contempla la visión de las 2300 tarde y mañana, él estaba en Babilonia y no había santuario en Jerusalén. Ahora, teniendo esto en cuenta, necesitamos volver a Daniel capítulo número 8. Daniel capítulo número 8. Ahora el verso número 26 dice algo bien interesante. Dice, la visión de la tarde y mañana, hablando del capítulo del verso número 14, que se ha referido es que verdadera. Y tú guarda la visión porque es para ¿cuánto? Para muchos días. Esto queda en la mente de Daniel. Y él entonces está perturbado, está inquieto, no sabe cuál es la respuesta. Y cuando nosotros no sabemos cuál es la respuesta, lo mejor que podemos hacer es entrar en comunión ¿con quién? Con Dios. Y hacerle las preguntas a aquel que nos va a dar la respuesta. Aunque estos días nosotros mencionamos que aunque no tengamos una respuesta a nuestra gran interrogante, nosotros necesitamos confiar ¿en quién? En ese Dios. Y me llama bastante la atención que el capítulo número 9 de Daniel inicia haciendo confesión y oración, tanto por él como por el pueblo. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque si hay uno de los personajes bíblicos de los cuales no se conoce así un pecado que haya cometido, es este hombre, Daniel. Cuando usted lee la historia de Daniel, usted lo ve como un hombre intachable. Claro está que es un ser humano y tiene pecado. Pero él, conociendo lo que sucede, él entra en una confesión de sus pecados y se involucra haciendo entender en su oración que él también es un pecador. Y cierro el paréntesis diciendo que aunque por muy santo que nosotros aparentemos, necesitamos constantemente estar en confesión con Dios. Amén. Y cierro diciendo que Daniel, en medio de su perturbación, lo que hace es orar e interceder por su pueblo y orar pidiendo el perdón de sus pecados, cosa que nosotros como hijos de Dios necesitamos hacer. Necesitamos orar pidiéndole a Dios que Él por favor trabaje en nuestras vidas, pidiéndole que Él nos cambie y pidiendo que haga de nosotros la diferencia. Entendiendo esto, vean lo que dice ahora el verso número 20 del capítulo número 9. Dice la Sagrada Escritura, ahora pues, el verso número 20, estaba leyendo el 17. El verso número 20 dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y dice el verso número 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Entiendes pues la orden? Y entiende la que. Tremendo. Y
permítanme hacer otro paréntesis aquí, familia. Estamos hablando del cronograma de Dios, pero permítanme hacer un paréntesis más aquí. Cuando usted clama a Dios, Dios le va a responder. Claro está, que le va a responder conforme a su voluntad. Ese Dios puede decirle a usted sí, y puede de una vez, en un momento dado, responderle así, y usted quedar sorprendido. Como puede decirle, espera un poco. Como puede decirle, no, y usted sigue esperando un sí. Ojo con eso. Usted le dice, Dios le dijo a usted que no, y usted sigue esperando un sí. Y viví la experiencia, mire, para llegar a este país y predicar acá, teníamos una fecha, pastor, no se nos había dado. Y resultó entonces que el tiempo pasó. Y yo ya estaba en los últimos momentos, y ese miércoles que tendría que saber la respuesta si iba a venir o no iba a venir, le dije a Dios, mira, Señor, si hoy realmente me da lo que estoy esperando, entiendo que es un sí de su parte. Si no, ayúdame a entender que es un no. Y ayúdame a aceptarlo. Que aunque en mi deseo no está, pero ayúdame a aceptar que es un no. Y fíjese, el Señor obró de manera tan milagrosa que hasta ángeles aparecieron. Y por eso estamos acá, cierro el paréntesis, diciendo que Dios escucha, Dios atiende y Dios responde conforme a su voluntad. Amén. Aquí tenemos a Daniel con ciertas preguntas, ciertas incógnitas, y ahora un ángel va a darle la respuesta. Y cuando usted entonces entiende lo que el ángel empieza a decir, necesitamos entonces ir aclarando algunas cosas. Y es que los 2300 tardes y mañana se deben convertir en 2300 años. Y usted dirá, bueno, ¿cómo así, pastor? Y usted está hablando primero de tarde y mañana. Esa tarde y mañana no la podemos tomar de forma literal, como aparece en Génesis capítulo 1, versos número 5 y 8. No la podemos tomar así, necesitamos tomarla como años. Y bueno, pastor, ¿y de dónde usted entonces se va a confirmar? ¿Cómo nos va a interpretar a nosotros eso? Bueno, necesitamos leer algunos textos. Entre ellos tenemos a Números capítulo 14. Voy a pedirle que por favor usted vaya rápidamente. En Números capítulo 14, verso número 34, vamos a encontrar una de esas respuestas del por qué yo le estoy diciendo a ustedes ahora que los 2300 tarde y mañana ahora se convierte en 2300 años. Vean ustedes. Números capítulo 14, verso número 34 dice la palabra de Dios, conforme el número de los días, de los 40 días que empleaste a reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día. Así conoceréis que mi castigo. Un año, ¿por qué? O un día, ¿por qué? O un año por cada día. Esa es la interpretación. Y hay otro pasaje como es Ezequiel capítulo 4, verso número 4 al 6, donde también habla de la interpretación de día por año. Entendiendo esto, mis apreciados, volvemos entonces a Daniel, donde el ángel empieza a darle la explicación de las 2300 tardes o de los 2300 tarde y mañana que se convierte en año. Vean lo que dice entonces el verso número 24. El verso 24 del capítulo número 9 de Daniel dice: 70 semanas están ¿qué? Determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de ¿quién? De los santos. Ahora, pastor, estamos hablando de 2300 tarde mañana y ahora el verso número 24 nos dice 70 semanas. ¿Cómo es eso? Necesitamos comprender que las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas están incluidas en las 2300 tarde y mañana. Quiere decir que el inicio de las 70 semanas es el inicio
habrá 7 semanas y 62 semanas. Quiere decir entonces, mis apreciados, que entendiendo esto, nosotros nos evaluaremos en lo siguiente. El verso número 25 dice, ¿sabe pues si entiende que la salida, la orden para restaurar a quién? A Jerusalén. ¿Cuándo se restauró Jerusalén? Vean ustedes. La historia bíblica nos dice que hubo 3 decretos para restaurar a Jerusalén. El primer decreto fue en el año 537, el cual, antes de Cristo, aparece registrado en el libro de Esdras, capítulo número 1, verso número 1 al 4. Usted lo puede buscar. El segundo decreto aparece en Esdras, capítulo número 6, verso número 1 al 12, y fue en el año 520. Y el tercer decreto aparece en Esdras, capítulo 7, verso del 1 al 26, que fue dado en el año 457. Y voy a pedirle que por favor lean conmigo Esdras. Busquen conmigo Esdras en el capítulo número 7. ¿Están conmigo? Lean conmigo el verso número 7. En el 7º año del rey ¿qué? ¿Están conmigo? Del rey Atarjerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes de ¿qué? Del templo. Cuando usted termina de hacer la lectura, usted va a encontrar que Atarjerjes en su 7º año dio la orden para restaurar a Jerusalén. ¿En qué año gobernó Atarjerjes? La historia nos dice a nosotros que Atarjerjes reinó en el año 464 a.C. Y el año 7º de Atarjerjes debería ser entonces el año 457. Bueno, ya va, pastor, ¿cómo es eso? Usted me dice a mí que él gobierna en el 464 y luego me dice que el 7º año de él es el 457. ¿Cómo es? Bueno, en el tiempo antes de Cristo, el tiempo iba de mayor a menor. Iba de manera descendente. Después de Cristo, en lo que nosotros tenemos, vamos de manera ¿qué? Ascendente. Por eso yo el 7 de diciembre estaré cumpliendo 37 años, imagínense ustedes. Voy ascendiendo. Y nadie quiere andar ascendiendo, ¿no? En años. Y menos las mujeres, ¿no? Pero aquí encontramos, 7º año de Atarjerjes, es el inicio de la restauración de Jerusalén. Es el que se contabiliza en las 2300 tarde y mañana. Y entonces eso da como inicio, da inicio a las 70 semanas, que es igual al inicio de 2300 tarde y mañana. Entendiendo esto, mis apreciados, rápidamente quisiera decirle que el cronograma de Dios no ha fallado. Y Dios, a través de su profecía, lo ha establecido, lo ha enmarcado. Y entonces todo se ha cumplido a la perfección. ¿Y por qué estaba hablando yo de esto? Doctor, dirán ustedes, ¿por qué usted está hablando de esto? Porque esto nos está garantizando a nosotros que el Dios al cual nosotros tenemos es un Dios organizado, que lo mencioné, lo dije al principio. ¿Sí recuerdan esa expresión? Es un Dios que ha hecho provisión para que la raza humana pudiera entonces entrar en un plan de salvación. Y cuando nosotros miramos la profecía que ha tenido un cumplimiento y pudiera dedicar más tiempo para explicarle la otra parte que ha tenido un cumplimiento exacto, es
Eso indica, mis apreciados hermanos, que nuestro Dios no es un Dios desorganizado. Cuando el ser humano, Adán y Eva, pecaron y entraron en una etapa de desobediencia a nuestro Dios, ya Dios tenía un plan. Y ese plan se llama el plan de salvación, que desde el principio, cuando pecaron nuestros primeros padres, ya estaba organizado. Y ese plan se ha ido dando y se ha ido cumpliendo hasta cuando nosotros vemos que el Mesías príncipe dio su vida en rescate de la raza humana, a fin de que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba organizado. Jesús no murió porque a él así porque así lo quiso. Aunque fue una decisión de él, pero estaba organizado. Eso nos quiere decir entonces, mis apreciados, que el Dios que prometió que vendría por segunda vez, así lo cumplirá. Amén. Tengo que decirle que con tristeza, más de uno, allá en Venezuela, cuando empezamos a vivir una situación crítica, empezó a decir, ya el fin del mundo viene, ya Cristo viene. Porque estábamos viviendo una situación difícil. Tengo que decirle con tristeza que muchas personas han utilizado la pandemia para decir que ya es el acontecimiento final para que Cristo venga. Tengo que decirle con tristeza que hay muchas personas que se han levantado para decir fechas exactas de la venida del Señor Jesús. Pero que el cronograma de Dios no dio ni día, ni hora, ni mes, ni año para la exactitud de su venida. Él lo prometió. Amén. Y si Él lo prometió, mis apreciados hermanos, Él lo va a cumplir. Cuando el reloj celestial marque la hora y sea entonces invitado el Hijo por el Padre a buscar a los redimidos, ese será el día más grandioso para la raza humana. El cronograma de Dios no falla. Las estrategias de Dios estuvieron organizadas y no fallan, con la intención de que nosotros como hijos de Dios podamos creer que Dios tiene grandes planes con nosotros. ¿Saben, mis apreciados hermanos? Tú un día decidiste entregarte a Cristo Jesús. Tú un día decidiste ser parte de este pueblo remanente. Y yo alabo el nombre de Dios por ese día. Yo tenía 9 años cuando decidí por Cristo. Usted tal vez tendría más edad, tendría menos, no sé. Pero usted un día decidió por Cristo. Y aunque el tiempo ha transcurrido y aparentemente no vemos que ya Jesús viene, quiero que usted se mantenga con firmeza entendiendo que la promesa se cumplirá. Y por eso entonces es que vimos los 2300 tarde y mañana su cumplimiento para confirmar que lo que Jesús prometió en San Juan capítulo 14 verso número 1 al 3, eso se cumplirá. Porque Jesús prometió que vendría a buscarnos a nosotros y llevarnos para morar con Él por la eternidad. Cuando yo veo esto, yo anhelo de verdad que Cristo venga. Por eso, mi apreciado hermano, el desafío de esta noche, el llamado de esta noche, es mantenernos fieles hasta el día en que sobre nuestra ciencia se coloque la corona de la vida eterna. Pero yo quiero invitarte a ti, mi apreciado amigo, tú que me escuchas y me ves por la red, o tú que estás aquí sentado, entendiendo que el tiempo de Dios es perfecto, que su cronograma se ha cumplido, entiende entonces que Dios tiene un plan muy especial contigo, mi apreciado amigo. Yo quisiera que tú te hicieras un autoexamen en este momento.
tú que me estás escuchando, tú que estás aquí, hazte un autoexamen. Pregúntate cómo Dios ha ido trabajando en tu vida y cómo Él ha empezado a abrir puertas, cómo tú has empezado a ser feliz y cómo tú has hecho las cosas y cómo has visto la mano de Dios empezar a trabajar en tu vida. Porque recuerda, el que empezó en ti la buena obra, la terminará hasta perfeccionar. Preciado amigo, Jesús te ama y ha prometido lo mejor para ti. Por eso en esta noche yo quisiera hacer una invitación en dos invitaciones en una. La primera es para usted, mi apreciado hermano. Usted ya un día decidió por Cristo, pero las circunstancias probablemente nos han hecho pensar y nos han hecho olvidar la exactitud de lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso, tú, mi apreciado hermano, no sé si en este momento, al igual que yo, deseas comprometerte con Jesús a poder seguir manteniéndote fiel, creyendo en sus promesas y creyendo que Él cumplirá todo conforme a su voluntad en nuestras vidas. Yo quisiera entonces ver a ese primer hermano que puesto de pie quiere decirle: Señor, quiero seguir confiando en tus promesas. ¿Dónde está ese primer hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora quisiera preguntarte a ti, mi apreciado amigo, ¿estás escuchando por la red o estás aquí presente? Dios tiene un plan especial contigo, pero tú tienes que hoy tomar la decisión de probar con Él y confiar en Él. Tú has visto a través de la Sagrada Escritura que sus promesas se han cumplido. El tiempo de Dios es perfecto, no falla. Pero al ser perfecto, Él necesita que usted le dé un permiso para trabajar en sus vidas. Y por eso hoy te quiero desafiar, mi apreciado amigo, a poder darle la oportunidad a Jesús a empezar a trabajar en tu vida y empezar a hacer grandes cosas contigo, porque tú le estás dando el privilegio a Él de empezar a trabajar en ti. Quisiera ver si existe algún amigo que, viniendo aquí al frente, quisiera que yo orara por usted, por aquel amigo que, entendiendo que el cumplimiento de las profecías son exactas, entendiendo que Jesús viene pronto, entendiendo que nada se escapa y que todo está a la perfección, entonces usted quisiera hacer planes de que su vida empiece a estar en armonía con la vida de Cristo Jesús. Este es el primer amigo, viniendo aquí al frente, sin temor, quisiera decirle así al Señor Jesús: gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a mis apreciados. Quisiera saber si aún existe una persona más, un amigo más, que estando en este medio, o que tal vez por las redes sociales nos está escuchando, quisiera escribir su nombre, quisiera dar sus datos para nosotros entonces hablar y contactarle. Pero usted tiene que tomar una decisión. No sé si en este medio aún existe una persona más que, entendiendo que Dios tiene grandes planes con su vida, quisiera venir hasta este lugar. Quiero orar por usted. Quiero ponerlo en el altar de Dios, porque estoy seguro que usted ha querido hacer planes. Tal vez los planes se le han ido por un lado, pero al ver lo que hemos estudiado, usted quiere decir: hay esperanza en Cristo. Amén. Por existir esperanza en Cristo, usted quiere entonces hoy empezar a probar con Jesús. ¿Existiría alguien más? Ven acá, no te dé miedo. No le dé miedo a aquella persona que esté allí, aquel amigo que quisiera hacer ese pacto, empezar a darle esa oportunidad a Jesús. Solo Dios conoce, solo tú sabrás
si existe o no existe la posibilidad. Pero quisiera orar por estas dos personas que están acá y probablemente por las que las redes sociales nos han dicho. Quisiera orar por Freddy y por Brenda para que el Espíritu de Dios siga trabajando en sus vidas. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, eterno Dios, hemos visto a través de su palabra que usted tiene un cronograma con exactitud para salvarnos a nosotros. Ya se cumplió. Cuando miramos la profecía de los 2300 tarde y mañana, una profecía bien larga que involucra cumplimiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos da garantía entonces que usted prometió volver y así lo cumplirá. Por eso, Señor, nosotros como hermanos adventistas ya estamos aquí de pie, Señor, porque un día le aceptamos a usted, un día decidimos ser parte de usted, Señor, un día comprendimos que usted tenía grandes cosas para nosotros. Y aunque con dificultad, con dolor, con tristeza, porque el enemigo no nos quiere soltar, nosotros hemos decidido y estamos firmes, esperándole a usted venir en las nubes de los cielos, Señor. Pero Padre bendito, aquí en este medio hay dos personas muy especiales para esta iglesia y estoy seguro que para ti también. Tú conoces muy bien Freddy y a Brenda, Señor. Tú has ido trabajando en sus corazones, Señor. Has ido moviendo cada paso. Y ellos hoy han dado esa oportunidad para que usted entre en sus vidas y empiece a trabajar en ellos, Señor. Padre bendito, ayúdales con su familia, con sus hijos, Señor, sus hijas. Con aquellas cosas que pudieran perturbarle. Sácalo. Y en tu nombre, ayúdalo a ser victorioso. Señor, bendice a aquellos amigos que están por las redes escuchándonos. Ellos también tienen que tomar una decisión. Y lo están haciendo. Permite que este mensaje no solo haya llegado hasta decir qué bueno, sino que les lleve a ellos a tomar una decisión por ti, Señor. Gracias, oh Dios, porque el Espíritu Santo se ha movido en este lugar, Señor. Y hemos sentido su presencia aquí, Señor. Esto, Dios, lo imploramos, no porque nosotros haya mérito, pero sí en su amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Señor le bendiga, mis apreciados. Dios les guarde grandemente. Que la paz de nuestro Dios nos acompañe.